La bendita palabra del Señor nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que Jesús, entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Era un día sábado, un día de reposo para los judíos. Pero dice la palabra del Señor que el Señor Jesús entró a una sinagoga. Una sinagoga era un lugar donde se reunían los judíos para orar, para estudiar el Torá. Este lugar era muy especial. Era un lugar de asamblea, un lugar especial para reunir a todos los judíos para leer y estudiar lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Jesús, nuestro Señor, vino a una sinagoga judía para enseñar y predicar el Evangelio. El Señor Jesús siempre está ocupado en predicar y anunciar el Evangelio del reino de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Él iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y junto a Él siempre estaban sus 12 discípulos. Y cuando el Señor les enseñaba y les predicaba, los enseñaba con toda autoridad, que la gente se quedaba maravillado. Dice la palabra del Señor que la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Allí, al entrar en la sinagoga, el Señor también se encontró con un hombre que tenía seca la mano derecha. La mano es un miembro muy importante de nuestro cuerpo, muy esencial. Con nuestras manos uno puede trabajar, podemos servir, podemos escribir, podemos expresar afecto, podemos abrazar, saludar. No era una parálisis reciente. La Biblia nos dice que tenía la mano derecha totalmente seco. Posiblemente tenía todo el brazo profundamente seco. Para los judíos y para mucha gente, sería el resultado de juicio y castigo por su pecado. Eso es lo que la gran mayoría de la gente pensaría. Pero sabes, estimado hermano y amigo, esta mano seca puede representar una vida vacía, una vida seca, una vida, sin paz, sin visión, sin propósito. La palabra seca se relaciona con la falta de vida, de vigor, de lucidez. Es una vida llena de ansiedades, de problemas, de angustias. Es una vida llena de limitaciones y sobre todo una vida de sequedad espiritual, seco espiritualmente. La mano seca puede representar un alma seca, marchita, sin fruto, por causa del pecado.
Pero también una mano seca puede ser una vida inútil, una vida de dolor, una vida de sufrimiento. Tener la mano seca era perder el poder, la fuerza, la salud, el vigor, la fortaleza. Tener la mano seca hacía al hombre un hombre impotente, débil. Seguramente sus amigos se burlarían. Este hombre de la mano seca estaba imposibilitado de abrazar, de acariciar, dar la mano. Tenía la mano, pero era una mano seca. Era una carga para él. De seguro estaba cansado y aburrido de cargar una mano seca, totalmente seca. Dice la palabra del Señor, mira, dice cuando Jesús entró en la sinagoga y enseñaba, o sea, Jesús está entrando a la sinagoga para enseñar su palabra, su evangelio, para enseñar acerca del reino. Ahora, dice, estaba allí un hombre que tenía seco, totalmente seco la mano derecha. Allí también se encontraba este hombre con la mano seca, escuchando la enseñanza de Jesús. Es verdad, lo que este hombre hace es escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Muchas veces la mayoría de la gente, hasta el día de hoy, hace todo lo contrario. Lo que hoy más busca la gente es sanidad. El hombre está siempre dispuesto a gastar todo con el fin de estar sano. Mucha gente busca un milagro y alguna cura para sus dolencias, para sus enfermedades. Mira, los judíos y su religión nunca pudieron hacer nada por este hombre. La persona que tenía la mano seca buscaba a Dios, estando en esa condición. Estaba en la sinagoga y escuchó el mensaje, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Muchos buscan a Dios cuando están enfermos o cuando el doctor le dice que tiene cáncer. Recién se acuerdan de Dios, recién se acuerdan que tienen una Biblia. Muchos buscan el favor de Dios solamente cuando tienen grandes necesidades. Pero eso es la finalidad de las pruebas, de las pesadumbres, de los sinsabores de la vida, para acordarnos de Dios y acudir a Dios en busca de ayuda. Y Dios es un Padre bueno. Él siempre está abierto sus brazos para todo aquel que acude a Él. ¿Cuánta gente hay que recién se acuerda de Dios cuando hay una crisis en su salud, cuando hay un problema en su familia, cuando hay problemas en el trabajo, en el negocio, recién se acuerdan de Dios? Lo mejor sería no buscar a Dios solo en esas circunstancias, sino cuando todo nos va bien. Ahí es cuando debemos acordarnos de Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios. ¿Cuánto necesitamos hoy en día conocer y mantener una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Eso es lo más importante en esta vida. Hoy más que nunca el hombre necesita a Cristo en su vida, en su casa, en su familia, en su trabajo, en su negocio. Dice la palabra del Señor. Mira lo que dice el versículo 7. Lucas 6:7.
y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mira, estimados hermanos y amigos, el Señor Jesús no solamente se encontró con un hombre con la mano seca. En la sinagoga el Señor se encontró también con gente muy religiosa, como los escribas y fariseos judíos, pero que tenían el corazón seco y duro, totalmente seco y duro. El Señor Jesús se encontró con hombres religiosos, pero con corazones secos y durísimos. Con mucha razón el Espíritu Santo mandó al profeta Isaías a predicar diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Ciertamente, estimados hermanos y amigos, había mucha gente religiosa con el corazón seco y duro. La gente religiosa son los más secos y duros, que no quieren oír y ver a Dios en sus vidas. Ciertamente hay mucha gente que odia la luz. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas. Ciertamente el Señor Jesús lleva luz donde hay tinieblas. Jesús con gracia y amor obraba en medio de gente religiosa, contenciosa, rebelde. ¿Cuántos años estaría este hombre en la sinagoga? Las religiones no pueden hacer absolutamente nada. Estimado amigo, no busques una religión. Busca tener una relación íntima, personal con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que usted debe buscar. Ciertamente el problema de tener el corazón seco y duro es por causa del pecado. Hasta el día de hoy, mucha gente hay con un corazón tan duro, adorando a los ídolos, venerando a las imágenes. Eso es porque tienen el corazón seco y duro. Tenga mucho cuidado. Es más fácil a la gente ir a un ídolo, a una imagen, prenderse una vela, darle un escapulario, una estampa, cuando esos ídolos, esas imágenes no pueden hacer absolutamente nada. Nada, nada. Mira lo que enseña la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra del Señor: cuando Él, o sea Jesús, conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. El hombre de la mano seca fue tomado en cuenta por Jesús. Mira, estimado hermano y amigo, el hombre, quizás muy aborrecido, despreciado, ignorado, fue tomado en cuenta por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, por su gracia, pone la atención en los más necesitados. Ahora el Señor conoce todo. Él sabe todo, el pasado, el presente, el futuro de nuestra vida.
El salmista decía: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Estimado hermano y amigo, nuestro Señor Jesús sabe y conoce perfectamente todo de cada uno de nosotros. Al Señor no podemos esconderle ni ocultarle absolutamente nada. Pero el Señor Jesús vio la necesidad de este hombre de la mano seca y de todos los que se hallaban allí. Ya el hombre de la mano seca había escuchado atentamente la enseñanza de Jesús. Ahora no tardó en levantarse y ponerse en pie en obediencia a la palabra de Cristo. Pero antes, el Señor hará una pregunta a los sabatistas. En el versículo 9 les dice: entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? En el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 2, en su paralelo de esta historia nos dice: le acechaba para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Ciertamente había mucha gente religiosa que guardaban el día sábado estrictamente. Esta gente tenía el corazón más seco y más duro, que buscaban alguna falta en Jesús. Según esta gente, Jesús no podía sanar en día sábado. ¿Por qué? Porque sería quebrantar el mandamiento. Y hasta el día de hoy no falta esta clase de gente religiosa con el corazón seco y duro. Gente que no tiene ningún amor, ningún temor, ni reverencia por Cristo Jesús y su obra. Estos hombres tienen el corazón seco y duro por el engaño del pecado, por el engaño de Satanás, el diablo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene un corazón seco y duro por el pecado. La Biblia dice en Proverbios: el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Si te pones más duro, llegará el día que Dios te quebrantará. En Romanos también la palabra, el apóstol Pablo les dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A todos los que tienen los corazones secos y duros, a los que buscan faltas, Jesús les dijo: es lícito en días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Estimados hermanos y amigos, si no hacemos el bien cuando usted y yo podemos, entonces solamente haremos el mal. Si no salvamos la vida cuando podemos, lo quitamos la vida, lo matamos. Los religiosos fariseos se quedaron sin palabras, se callaron. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Dice: todos ellos se callaban. Marcos capítulo 3. Ya desde los días de Jesús había sectas y religiones que prefieren matar que salvar a la gente. Hoy en día hay muchas sectas que matan a la gente.
Hay que tener mucho cuidado, como los testigos de Jehová, los mormones, la diosa madre, esa religión que hoy están trabajando duro, ¿no? De la diosa madre, una religión falsa, totalmente engañosa y diabólica. Gracias a Dios. Gracias a Dios, estimados hermanos y amigos. Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, estará siempre presente donde hay una necesidad espiritual. La gente religiosa no tenía ningún interés en el hombre de la mano seca, en su sanidad, en su bienestar. Cuando vieron a Jesús, le usaron como una carnaza, ¿no? Para cazar a su presa, para acusar a Jesús. Cuidado con las religiones legalistas, carnales, secos, sin vida espiritual. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Si el Señor Jesús nos manda hacer algo, debemos responder con fe. Lo único que el Señor quiere es que creamos en Él, creamos en su palabra, tengamos fe en su palabra, fe en el Señor Jesucristo, en su persona, en su divinidad. El Señor nos dice en el libro de Lucas capítulo 6, y mirando a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Ahí está, extiende tu mano. Y él lo hizo, o sea, el hombre de la mano seca lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podían hacer contra Jesús. Hermanos y amigos, si el Señor nos manda a hacer algo, lo único que espera de ti y de mí es responder con fe, creer lo que dice el Señor, lo que manda el Señor. El Señor Jesús con tanto amor le dice al hombre de la mano seca, extiende tu mano. El Señor le mandó hacer al hombre lo que le era imposible para él. Él no podía extender su mano, estaba seca, seguramente por mucho tiempo. Pero cuando el Señor nos manda hacer algo, tenemos que responder con fe. El hombre de la mano seca fue suficiente escuchar la orden de Jesús. Él creyó y obedeció la palabra de Cristo. Si el Señor nos manda hacer algo imposible para nosotros, es porque todo es posible para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios verdadero, el Hijo de Dios. La mano de este hombre seguramente hizo un pequeño esfuerzo. Cuando obedece la palabra de Cristo, extiende su mano lentamente, lentamente, y su mano fue restaurada inmediatamente, tan igual como su otra mano. ¡Qué bendición, qué dicha más grande para este hombre! La mano quedó instantáneamente, completa y totalmente sano. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios no solamente vino para sanar, sino su tarea principal era salvar las almas, perdonar el pecado, dar vida eterna. Dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo viene a ocupar nuestro lugar, de ti, de mí, de cada uno de nosotros. Porque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Estábamos viviendo bajo la condenación por nuestros pecados. Lo que nos esperaba a usted, a mí, era la muerte y la condenación eterna de nuestras almas. Pero Cristo viene para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos, para limpiar nuestras maldades, nuestros pecados y darnos nueva vida. Señor dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando uno pone su fe en Cristo, llega a ser un hijo de Dios. Sin Jesús el hombre no solo tiene sus manos y corazón duro, sino toda su vida. Están secos y duros. Sin Cristo la vida es realmente una vida seca. Sin Cristo verdaderamente una vida es dura, durísima, espiritualmente hablando. Y cuando uno muere sin Cristo, lo que le espera es el infierno y la condenación eterna. Nuestro Señor Jesucristo no solo viene a restaurar, sino a darnos nueva vida, una nueva naturaleza, la salvación de nuestras almas, la vida eterna, porque para Él no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Él vive, Él no se quedó en la tumba, Él resucitó al tercer día y pronto volverá. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Solamente el Señor espera de todos los hombres que con toda humildad escuchen su evangelio, escuchen su palabra, y pongan su fe en el Señor Jesucristo y se arrepientan de todos sus pecados. Es lo único que espera el Señor de cada uno de nosotros. La historia de este hombre, de la mano seca, nos enseña sobre la dura realidad del corazón humano, pero también podemos aprender la gracia y el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no solamente tiene el poder de sanar nuestros males físicos, sino también nuestras heridas espirituales. Estimado amigo, amiga, si el Señor ha tocado tu corazón con esta enseñanza, y reconoces en lo más profundo de tu alma, de tu corazón, que tienes una vida seca, un corazón seco. Estimado amigo, amiga, entrega tu vida a Cristo, crea en el Señor Jesucristo, ponga tu fe en Jesús. Él murió en la cruz por ti, Él derramó su sangre por ti. Él fue sepultado por ti, pero también Él resucitó por ti. Él quiere darte nueva vida, Él quiere perdonar tu pecado, Él quiere salvarte, salvar tu alma. Pero tú tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Deja esa vana manera de vivir en el pecado. Entrega tu vida a Jesucristo, recíbelo como tu Señor y Salvador. De lo más profundo de tu corazón, tú puedes clamar a Él, diciéndole, Señor, soy un pecador, una pecadora. Ten misericordia de mí, perdóname. Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre en la cruz para lavar, limpiar mi pecado. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, perdóname. Te recibo como mi Señor, mi Salvador. Ayúdame, Señor, a creer más y más y confiar más y más en ti. Ayúdame, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, Señor Jesús. Amén y amén.